Después decimos que nos explota la computadora. Yo me guardo todo en la computadora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora, no, ok, vamos a ponernos aquí abajo. Es limited, porque me salió así, no lo corregí. Es el método hipotético deductivo, ¿sí? Pero ahora voy a hacer algunas aclaraciones históricas para hacer algún tipo de justicia cronológica, para que se entienda a qué nos referimos con esto. Fíjense cuándo escribe Carl Hempel este artículo. Este libro lo escribe en el año 1966. Si ustedes escucharon hablar de la historia del inductivismo, si ustedes habrán visto que todo lo que han visto es bastante largo. Este es un... Entonces, Hempel llega a decir todo lo que nosotros vamos a ver ahora porque el Círculo de Viena, que más o menos se forma, como decimos, lo dice obviamente en Viena, en el año 29, corregime Ariel si me confundo alguna fecha, porque ya estoy con mi memoria no es perfecta, pero el Círculo de Ok. es como el último gran bastión del inductivismo con, eh, bueno, donde se suman además otras preocupaciones, como algunos postulados del positivismo, la crítica a la metafísica, etcétera, un montón de cosas que ustedes ya deben haber leído cuando vieron inductivismo. Digamos, esas definiciones que se dieron en el Círculo de Viena dieron lugar a una serie de críticas importantes, por ejemplo, de autores como Popper, que criticaban la posición, coincidían en muchas cosas, pero criticaban muchas otras. Esas críticas que le hizo Karl Popper, también un austríaco, un vienés, dieron lugar a que el inductivismo se depurase, revisase sus postulados, y esto fue, fíjense, en el año 34, creo, 35, que hace las críticas Popper. En el año 66, Hempel toma muchas de esas críticas de Popper y reformula el inductivismo, haciéndolo, por supuesto, muchísimo más pulido, más sofisticado, a partir de esas críticas de Popper, que no va a ser inductivista Popper. Popper es el método que vamos a ver recién, creo que después del parcial, que es el falsacionismo, pero el neoinductivismo, del cual Hempel es representante, toma muchos de esos conceptos y de esas críticas, para ser justos, de Karl Popper. Entonces, mucho de lo que ustedes van a ver hoy, van a escuchar hoy, ya lo había escrito de otra forma y con otras consecuencias Popper en la lógica de la investigación científica. Bueno, hecha esta justicia cronológica, vamos a Ujú. pasar a la próxima diapositiva. Sí, me deja salir, ¿verdad? Ok. Me gustaría poder, no me digan que cuando no puedo compartir esta diapositiva, a ver, eh, ok, vamos a ver. Espero que me dejen compartir las animaciones. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que hablamos de contextos de descubrimiento y contextos de justificación? Y que cuando se los comentamos como dos instancias claramente separadas, donde en un caso, en el contexto de descubrimiento, lo que estaba en juego era cómo podía ser que nuevas ideas surgiesen en la ciencia, es decir, cómo se descubre algo, y qué factores incidían para que los descubrimientos ocurran. Y en otro caso, en el caso ya del contexto de justificación, nos poníamos más estrictos porque tenía que ver con el método, los procedimientos, la estructura de los razonamientos en las cuales se organizaban los conocimientos que se iban validando, es decir, tenía que ver más con aspectos donde la lógica y la metodología sí tenían una incidencia. En el caso del contexto de descubrimiento, se acuerdan que lo veíamos como una instancia que estaba, así como lo presentamos
ahora, ¿no? Al principio de la clase, como una instancia separada donde el estudio de lo que hace que sea posible que se descubran las cosas es el producto de muchos ejes, muchos ámbitos que convergen. Por ejemplo, aspectos económicos, aspectos sociales en general, cualquier cosa que sea lo social, como dirían algunos autores, aspectos psicológicos, es decir, hay muchísimas cuestiones de educación, de personalidad, que hacen que alguien tenga, o un grupo tenga, la posibilidad de descubrir algo, o más que otro, ¿sí? En cambio, el contexto, eso es muy difícil de establecer. Ahora, el contexto de justificación, ahí sí nosotros tenemos injerencia, los metodólogos, los epistemólogos, y la ciencia tiene un plan más estricto, en teoría. ¿Qué pasa? En el caso del inductivismo, que es lo primero que ustedes vieron como corriente, en realidad ambos contextos, el de descubrimiento y el de justificación, de alguna manera se superponen. Porque para el inductivista, para conocer algo, hay que tener un método también, es decir, para descubrirlo. Por ejemplo, observar de manera neutral la realidad, ¿no? O sea, observar si es posible sin ningún tipo de intención previa ni de prejuicios. ¿Es posible tal cosa? ¿Ustedes qué piensan? No. Pero la concepción inductivista de la ciencia estaba bastante preocupada porque la objetividad se vinculase con la capacidad de observación neutral, la no infiltración de ninguna idea ni religiosa, ni metafísica, ni moral, ni de ningún tipo, ni filosófica en el proceso de observación. O sea, además estaba muy orientada a lo que se consideraba la observación, la experimentación en las ciencias naturales. Entonces, en el inductivismo parece que con el momento en el que hay un método para descubrir y un método luego para justificar estos descubrimientos. Resulta que las primeras críticas a las que yo les dije que se somete el inductivismo es justamente a esto. O sea, a la idea de que pueda haber un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación que acepten ambos tener un método. Entonces, la primera cosa que aparece, y que por supuesto después Hempel también va a tomar, es la idea de que el contexto de descubrimiento no es como se da en la historia de la ciencia a través de un método. Es decir, los descubrimientos en ciencia no son producto de haber aplicado un método X para poder descubrir alguna cosa. En realidad, el procedimiento es diferente. Y ahora, bueno, esto es porque para el inductivismo todo era lo mismo, pero ahora vamos a ver cómo podemos enfocar esto de manera diferente. Disculpen el... Voy a matar mi celular. Bueno, yo les dije que Karl Popper ya en el 34 hace las críticas en la lógica de la investigación científica y separa la lógica del descubrimiento o el contexto de descubrimiento del contexto de justificación. Básicamente, voy para atrás. Básicamente, lo que él nos plantea es lo siguiente. Perdón. Algún concepto que vamos a retomar. Y yo solo voy a esbozar ahora, porque después lo podemos extender más con el profesor. Pero en principio, Popper dice que el momento en el que un científico descubre algo, en principio toda investigación se inicia por la aparición de un problema. No es cierto que uno investigue de una manera neutral porque se levantó a la mañana y dijo, bueno, ¿hoy qué podríamos investigar? Entonces observa la realidad de manera neutral, los hechos se le presentan sin ninguna intencionalidad, se dirige a la realidad sin ninguna intencionalidad previa, sin ninguna idea, sin ninguna teoría, sin nada. Entonces de pronto descubre cosas. Lo que nos advierte Popper, y que va a tener... Alguien muteó el...
Listo. Lo que nos advierte Popper es que, y después lo va a tomar Hempel, que es el autor que estamos viendo hoy, es que justamente el momento en el que se inicia una investigación es a través de la aparición de un problema. Pero después vamos a ver bien a qué nos referimos con problema. Un problema científico. No llegar con el sueldo a fin de mes, que eso obviamente es un problema. Pero vamos a ver qué es un problema científico. Muy bien. Entonces, el contexto de descubrimiento, que es donde al científico se le presenta un problema, la capacidad para resolver esos problemas no va a depender de un método, sino de algo que a lo que Popper y también Hempel le van a dar mucha entrada y mucha importancia, que es a la intuición, a la imaginación, a todas las capacidades que tiene un científico para cruzar, asociar distintos tipos de conocimiento de distintos niveles en distintos ámbitos, que en la historia de la ciencia esto se ha dado de esa forma, y que está bien el uso de la creatividad en el momento de plantearse hipótesis, ya lo vamos a ver, y proponer soluciones para algún problema que se nos presenta. Pero, de cualquier manera, va a seguir manteniendo el contexto de justificación, porque una cosa es que yo me planteo una hipótesis de manera creativa, y otra cosa es que esa hipótesis después debe ser sometida, por supuesto, a prueba o contrastación. Por más creativa que sea mi hipótesis, tendré que ir al contexto de justificación y seguir todos los pasos que me dice el método científico para poner a prueba esa hipótesis y demostrar si es verdadera o es falsa. Bien, entonces, ya esto lo había planteado Popper y lo retoma posteriormente Hempel. Hempel se va a Estados Unidos y desde Estados Unidos asume una posición neoinductivista, o sea, no toma todos los postulados de Popper, no se aleja completamente del inductivismo, sino que se mantiene en un punto en el inductivismo, que después vamos a ver, y genera lo que se llama el modelo nomológico deductivo o el método hipotético deductivo. Bueno, acá téngannos paciencia porque vamos a tratar de explicarles por qué lleva este nombre y cómo se organiza este método. Nomológico, nomos quiere decir ley, ¿sí? Ley. O sea, ustedes saben que en ciencia una ley es un enunciado cuantificado universalmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos toda el agua hierve a 100 grados centígrados, eso es una ley. Está expresado con el cuantificador universal todo. Para toda agua, obviamente en H2O, ¿no? Debería pasar esto. O sea que esa es una ley porque tiene pretensión de universalidad del enunciado. También tiene pretensión de universalidad si yo digo, en ningún caso el agua hierve a 80 grados. Eso debe valer para el agua en todos los lugares conocidos, por lo menos de este planeta. Entonces, ese también es un enunciado universal, solo que es negativo. Y los enunciados particulares son este jarro con agua hierve a 100 grados, ¿sí? Algunos jarros con agua hierven a 100 grados, esos son enunciados particulares, en algunos casos singulares. ¿Hasta acá se entendió? El modelo nomológico-deductivo es un modelo que va a relacionar las leyes, o sea, va a incursionar en organizar, en revisar qué vínculos hay entre las leyes y los hechos o las pruebas, ¿sí? En el momento de validar las teorías. Bien, aquí lo tienen a Hempel, que va a retomar entonces en la filosofía de las ciencias naturales y va a desarrollar este tema. Y Hempel, en el capítulo 2 de la filosofía de las ciencias naturales, presenta un caso muy, muy interesante, que es un clásico, y ustedes habrán visto la película, ¿no? La del médico húngaro Semmelweis, que es bastante truculenta la historia. Estoy tomando el té para que no se me escurra. Pero, en principio, esta es la estatua de Semmelweis que hay, no me acuerdo en qué lugar de Hungría, porque él en Austria fue se fue en malos términos, y murió en peores términos. Entonces, se lo tiene como al protector de las madres, pero en rigor de verdad la pasó bastante mal. Bien.
Ustedes se acuerdan de la historia de Semmelweis, ¿no? Esta es la fecha de nacimiento y muerte. Murió bastante joven, relativamente joven. ¿Se acuerdan de la historia de Semmelweis? Los que leyeron, digo. Bueno, vamos a retomar esa idea de que toda investigación científica comienza por la identificación o la aparición de un problema. Pero vamos a tratar de explicar qué entendemos por problema. El caso Semmelweis nos va a venir bárbaro para ir siguiendo los pasos a través de los cuales, dice Hempel, se estructura el método hipotético. En principio partimos de un problema. Muy bien. ¿Alguno recuerda cuál era el problema con el que se pudo haber encontrado Semmelweis? La aparición de casos de fiebre, creo que era fiebre en mujeres embarazadas. Claro, el tema estaba vinculado con que él atendía, él era obstetra, estaba destinado al hospital de Viena, creo que en el año 44 inicia allí, la atención entre el 44 hasta el 47, que aparece la última hipótesis importante, él se encuentra con el siguiente problema. La tasa de mortalidad, de mortandad de las mujeres en situación de parto, ¿no? Era, si no recuerdo mal, creo que, bueno, no recuerdo con exactitud, pero vamos a suponer que era un 2.7%, ¿no? Una cosa así, o un poquito más. Y él se encuentra con que él atendía dos salas, en la división A y la división B. En la división A empieza a ocurrir que las mujeres mueren en una mayor, pero significativa, un 8%, por ejemplo, en una proporción mucho mayor que en la división B. Bueno, uno podría decir cuál es el problema, si mueren de distintas cosas, por ejemplo, a alguna se le cayó una lámpara, a otra, no sé, otra se descompensó y se murió. El tema es que los síntomas eran los mismos. Los síntomas eran exactamente los mismos, es decir, altas temperaturas, deshidratación y muerte. Bien. Y esto se daba en las madres y a veces en los hijos. Las madres que sufrían este proceso se lo transmitían a los hijos. En la otra sala también pasaba, había esta serie de síntomas, al punto que, pero por supuesto en mucho menor, en un porcentaje mucho menor. A esta enfermedad se la vinculaba con la situación de parto, por eso se la llamaba fiebre puerperal, o sea, del momento del posparto, ¿no? Del puerperio. Era una fiebre que se producía por cuestiones que no se conocían, estaba vinculada con parir, con la situación del posparto, pero no se sabía cuál era la causa. Bien. ¿Cuál era el problema? El problema era que las mujeres se morían. Sí, ese es un problema terrible social, pero no sería un problema para la ciencia si hubiese una explicación. El problema en ciencia me aparece cuando yo tengo una teoría, pero esa teoría que tengo para explicar y mirar la realidad se encuentra con un hecho que parece ponerla en jaque o desdecirla o producirle un quiebre en su capacidad explicativa. ¿Y por qué? ¿Por qué Semmelweis se encuentra con un quiebre en la capacidad explicativa de su teoría? ¿Qué teoría existía para explicar los casos de muertes que aparentemente tenían todas el mismo síntoma, las mismas características? En esa época, en 1800, bueno, el siglo XIX, cuando la gente se moría de una enfermedad similar o idéntica, en gran número, ¿a qué se creía que se debía? No sé si la referencia a una epidemia. Se escucha cortado tu audio. No sé si ahora me escucha bien. Ahora sí. No hace referencia a la epidemia de COVID. Claro, en realidad la idea era la famosa peste. O sea, la idea era que la gente se contagiaba en esos movimientos
telúricos, geográficos, etcétera, se contagiaba, o sea, las famosas pestes, ¿verdad? Como más o menos lo que nos está pasando ahora, ¿verdad? Que tenemos Sí, un sí, virus dando vuelta. Bueno, entonces, no había otra idea de que las muertes, si ocurrían de manera masiva, con los mismos síntomas y en la misma situación, no podían responder a otra cosa que no fuese a una peste. Porque es muy raro que toda la gente se muera con el mismo síntoma en el mismo momento, en la misma sala, la misma situación. Pero ¿por qué esta hipótesis o esta teoría, mejor dicho, pues ya era una teoría, que tenía Semmelweis para explicar las muertes masivas o colectivas con las mismas características y en la misma situación, no funcionaba? Porque en una sala morían pacientes y en otra sala no. Exactamente, porque existe la posibilidad de que, a ver, ¿era coherente pensar que una peste discriminaba por sala? ¿Es coherente eso? No podía ser explicación. No podría ser. Va en contra de la definición de peste, o sea, y todas sus características. Es como si ustedes ahora viesen que el coronavirus está circulando, pero mi vecino que vive pegado a mí no se contagia, los dos estamos expuestos, pero él no se contagia y yo sí. No funciona de forma selectiva, funciona... Exacto, no tiene, por lo menos no de una forma tan obviamente selectiva, simplemente porque alguien esté instalado en una sala y en la otra no. Sí, perdón, profe, eran dos salas del mismo hospital aparte. Exacto, sí, estamos hablando de la división A y la división B del mismo hospital, absolutamente. Y las dos atendidas por él y por su grupo de residentes. Bueno, no, en realidad la división B estaba atendida por control. Bien. Y ahí hay una diferencia que después vamos a ver que hace mucho la diferencia. Bueno, al que tiene abierto el audio le voy a pedir que 2 minutitos que lo mutee, así podemos. Gracias. Bueno, entonces, ahí tenemos un problema. El problema es que la teoría de virus está hackeada, porque no logra explicar el fenómeno. Entonces se queda sin lo que le pasa a Semmelweis es que se queda sin una teoría para explicar ese fenómeno. Ese es un problema. Encontró un quiebre en la capacidad explicativa de la teoría. ¿Él fue a buscar que eso pase? No, ¿verdad? Se le presentó. Entonces, cuidado cuando uno dice, ¿cuál fue el problema? El problema fue que las mujeres morían, y sí, bueno, eso es un terrible problema. Pero si hubiera habido un problema, si uno tiene los medios para resolverlo y sabe cómo hacerlo, ya dejó de ser un problema. Entonces, si hubiese tenido explicación, a ver, podría ser un problema científico que yo sé, a ver, el cáncer evidentemente es un problema, pero si bien no hemos podido encontrar la cura, el hecho de que alguna gente, digamos, pueda superarlo ahora mucho más que antes, muchísimo más que antes, y no se haya convertido en una enfermedad tan demoledora, ha ido avanzando en los niveles de solución, ¿verdad? Pero ahora, digamos, está cada vez más cerca de resolverse o de resolver el tema. Pero si yo a alguien lo diagnostico con una enfermedad y sé cuáles son los síntomas y lo que puede llegar a pasar, no tengo un problema, está dentro de mi teoría. El problema es cuando las cosas ocurren en contra de lo que yo esperaba, o mi teoría no me da soluciones o explicaciones para ese tema que se me presenta. Entonces, ¿qué hago? ¿Me siento a llorar? No. Inmediatamente lo que ocurre es que uno, y acá vamos a volver al tema ya el tema que había planteado Popper y lo que retoma Hempel, uno, inmediatamente como científico, lo que sale a hacer es a plantear una hipótesis, es decir, a tratar de imaginar una solución rápido para el problema. En el caso de Semmelweis es muy claro, porque además es un caso que tiene urgencias humanitarias. Estamos hablando de madres que mueren, niños que mueren, o sea, una situación más trágica e imposible. Entonces, ahí es menos imaginable, no es un físico que se encontró con que el neutrino no hacía la trayectoria que él esperaba. Entonces, por ahí me tomo 2 meses, la urgencia para encontrar hace que igual uno, para poder resolver un problema, plantee
una conjetura o una posible solución a ese problema. Y esa posible solución al problema, antes de investigar, fíjense que al revés de lo que pensaban los inductivistas, yo primero planteo una posible solución al problema, no lo hago como producto de haber observado, y entonces observo y planteo una solución posible. Él dice, lo hago aportando desde mi intuición soluciones posibles para ese problema, explicaciones para la causa de lo que está pasando. O sea, no me remito simplemente a observar, porque a veces observando, y muchas veces observando, no surgen las soluciones. Entonces, por eso decimos, ojo que acá intuición no es el número que va a salir a la quiniela, ¿eh? Cuando hablamos de intuición hablamos de una de las máximas capacidades humanas, donde se mezclan los conocimientos, la creatividad, el trabajo, por supuesto toda la teoría previa combinada, teorías de otras áreas disciplinares o conocimientos. Cuando Darwin plantea su teoría para explicar algunos hechos que no podía explicar en las mutaciones de las especies, toma la teoría de Malthus, que era una teoría económica, para explicar el cambio y para explicar el concepto de adaptación al cambio. Digamos, de la lucha que se produce por la supervivencia en relación con el más fuerte, la supervivencia del más fuerte, el que tiene más capacidad adaptativa. Entonces, ¿quiere decir que se corrió a la economía para explicar dentro de la biología? Sí. Entonces, lo que está planteando Hempel a través de la lectura que hace del ejemplo, lo que quiere poner en evidencia a través del ejemplo de Semmelweis, es cómo intervienen las capacidades creativas de los científicos a la hora de proponer soluciones a esos problemas, a través de los cuales se inicia la carrera de una investigación, en la investigación científica. Entonces, que quede claro que ya no es por observación que yo planteo hipótesis, sino que las hipótesis, que son conjeturas, en realidad van a estar planteadas a partir de la intuición. Y después vamos a ver que esas hipótesis, por supuesto, las tengo que poner a prueba, y vamos a ver por qué, por deducción, en los hechos. O sea, yo puedo ser muy creativo con una hipótesis, pero después la tengo que probar. ¿Cómo la voy a probar? Con un método, con un procedimiento, siguiendo un protocolo de experimentación, haciendo variaciones de aquellas condiciones iniciales o sea, primero, como experimentando, por supuesto, que es repitiendo a voluntad un fenómeno en un espacio protegido y diseñado para reproducir ese fenómeno. Y anotando todos los resultados que van saliendo de esa situación que estoy generando, para repetir el fenómeno que estoy estudiando, ver qué aspectos intervienen, cuándo varío, si el fenómeno sigue ocurriendo, etcétera, etcétera. Esto ya lo vieron en inductivismo, ¿no? Porque la experimentación, claramente el inductivista la propone, pero en otro orden, después vamos a ver. Entonces, en principio, tengo un problema, perfecto, el de Semmelweis, ahora los vamos a ver, los problemas, el problema que él encontró, ya lo sabemos. Planteo una hipótesis por intuición, después vamos a ver algunas de las hipótesis de Semmelweis. Las hipótesis se plantean siempre de manera universal. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo estoy investigando a cuántos grados hierve el agua, porque, no sé, me doy cuenta de que yo creí que tenía que, no conozco, la verdad es que se me presentó un problema. Me doy cuenta que no todos los líquidos hierven al mismo, con la misma cantidad de calor, ¿no? Bien, entonces, de pronto, bueno, planteo una hipótesis. Yo tengo la hipótesis de que hierve a 100 grados. Entonces digo, todo el agua hierve a 100 grados de calor. Yo tengo la hipótesis, y cuando planteo una hipótesis, la planteo como una situación que se tendría que dar en todos los casos. Es la causa de algo, la causa de un fenómeno, por lo tanto, tendría que ser una causa con pretensión universal. Toda vez que me encuentro con este efecto, es porque estuvo presente esta causa. Entonces voy a usar el cuantificador todo, generalmente. Toda vez que, entonces, tal cosa. ¿A qué les hace acordar este enunciado? Si esto, entonces lo otro.
¿Qué figura lógica es? ¿Un condicional? Exacto, un condicional. Generalmente las hipótesis se plantean de manera condicional, ¿sí? O esto se debe a tal cosa. Si está presente esta causa, entonces se da este efecto. Muy bien. Y luego esto lo deberé probar en los hechos, o sea, deberé probar esa relación en los hechos, bueno, es una palabra compleja en filosofía, pero bueno, vamos a dejarlo así, con los experimentos, ¿no? Deberé poner a prueba esa hipótesis. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el problema que se había encontrado Semmelweis? ¿Cómo podía una influencia o peste haber afectado o afectar de manera geográficamente selectiva a unos y no a otros? Ese era el problema, ¿no? O sea, eso contradecía su teoría de la peste. Este fenómeno de influencia o peste no se comporta de acuerdo a lo que la teoría indica. Bien, entonces hay un hecho que quiebra, como les decía, la capacidad explicativa de la teoría. Entonces Semmelweis, por intuición, y por conocimientos, obviamente cuando hablamos de intuición no hablamos de dejar al lado el conocimiento, es una combinación de conocimientos, imaginación. En el capítulo 3, Hempel va a decir que hasta incluso algunos científicos descubren o plantean sus hipótesis en sueños, o sea, interpretando sueños, ¿verdad? Entonces quiere decir que tiene un rol muy importante la intuición en el planteo de las hipótesis. Es una conjetura, como dijimos, que está enunciada universalmente. Por ejemplo, él plantea que cuando hay una epidemia, algunas personas están en condición de hacinamiento, entonces son más susceptibles a contraer la enfermedad que quienes no estén hacinados. Esa era una de sus primeras hipótesis, ¿se acuerdan? Hubo muchas, yo no voy a decir todas, pero una era, por ejemplo, que la diferencia entre la división A, una posibilidad era el hacinamiento, pero resulta que esto rápidamente, cuando él lo lleva a los hechos para contrastarlo y ver si de verdad esto ocurría de esta forma o no, no le da bien, porque en realidad pasaba que el hacinamiento se daba más en la división B, porque como la gente tenía miedo de estar en la división A, porque los porcentajes o la tasa de mortalidad era más grande, había más hacinamiento, más cantidad de gente en la división B. Así que el hacinamiento, evidentemente, de acuerdo con la experiencia, no era un factor. ¿Por qué decimos entonces ahora vamos a explicarlo de deducción? Fíjense cómo está formulada la hipótesis de manera universal, donde dice, bueno, toda vez que, ese es un enunciado universal, ¿verdad? Hay una epidemia y ocurre que la gente está hacinada, la gente hacinada está más proclive a contraer la enfermedad que quien no esté en condiciones de hacinamiento. ¿Cómo pongo a prueba este enunciado universal? Con un enunciado particular, porque con un solo caso, que no se dé esto, y yo digo, voy a mirar, bueno, pero Juanita está en condiciones de hacinamiento, pero no contrajo esta enfermedad. Entonces, ese enunciado que dice, Juanita está en condiciones de hacinamiento, es un enunciado particular, singular, porque me habla de Juanita, ¿sí? Está en condiciones de hacinamiento y no contrajo la enfermedad, por lo tanto, ese hecho simple, como ustedes lo ven, contra el cual contrastamos la hipótesis, me demuestra que la hipótesis es verdadera o es falsa. Falsa. Exacto. Entonces, si bien yo he contrastado, voy de lo universal, que es la hipótesis, a lo particular, que es el hecho contra el cual contrasto la hipótesis. Cuando yo voy en un razonamiento de universal a particular, ¿qué tipo de razonamiento o qué tipo de inferencia estoy haciendo? ¿Inductiva o deductiva? Voy de lo general a lo particular. De lo general. De lo general Deductivo. a lo particular es deductiva. Bueno, entonces ahora verán por qué este método se llama hipotético deductivo. Porque planteo las hipótesis y por una estructura de inferencia deductiva la contrasto con los hechos para ver
para validar la hipótesis, es decir, para ver si es verdadera o es falsa. ¿Hasta acá se entiende? Se contrasta, se pone contra los hechos, y resultó que el hacinamiento era mayor en la división segunda. Por lo tanto, este simple fenómeno descartó, hizo que esta hipótesis quedase refutada, decimos en ciencia. Refutada. Muy bien. ¿Hubo otras hipótesis? Sí, hubo otras. O sea, esta hipótesis quedó refutada. Muy bien. Vamos a ver otra hipótesis. Toda vez que hay una epidemia y una persona está sometida a una situación de impresionabilidad o de pánico, ¿no? Entonces, ¿saben por qué no puse estrés? Porque no existía la palabra en esa época, ni el concepto. Entonces quiero tratar de respetar cosas que pasaban en el siglo XIX, ¿está? Entonces, ¿cómo lo pensaba Semmelweis? ¿O cómo lo expresaba? Dice, bueno, a ver, ¿se acuerdan de dónde salió esta idea de que si la gente entraba en pánico, entonces era más susceptible de contraer la enfermedad, esa peste, que otras que no? ¿De dónde sale esta hipótesis? Había una persona que pasaba tocando una campanilla cada vez que había no me acuerdo si era un contagiado o un muerto, pero hacían tocar una campanilla y recorrían el hospital tocando la campanilla. Claro, en realidad era que, exactamente, era así, es uno de los sacramentos que tiene la Iglesia Católica, la religión católica, que es la famosa extrema unción, que es la unción de los enfermos, que se le da a una persona que ya se está muriendo, a los moribundos. Y es bastante impresionante el ritual, por lo menos así lo veía Semmelweis, porque dice que venía el cura con un séquito de monjas, tocando las campanillas, y que además la gente ya sabía que entonces alguien estaba más cerca, voy a decir una barbaridad, pero bueno, del arpa que de la guitarra, como decían en mi pueblo. Y entonces, bueno, era todo como muy tremendo, ¿verdad? O sea, cada cultura se asustará con cosas diferentes. Como él lo vio, esto generaba pánico en la gente. Obviamente que alguien que no supiese el significado de esto no se iba a asustar, pero toda la gente que estaba en la sala sabía lo que pasaba. Entonces cuando toda esa procesión con el objetivo de despedir a un moribundo se hacía presente, para Semmelweis este podía ser un factor, como pasaba más seguido por la sala porque se moría tanta gente, entonces esto en realidad hacía que, de alguna forma, la gente se dispusiese más a contraer esa enfermedad. Esa es su hipótesis. Si esto fuese cierto, por ejemplo, entonces, no sé, si la gente ve en China un dragón verde, o no sé de qué color, creo que ellos es al revés, un dragón blanco, por ejemplo, que sería mal augurio, blanco. Entonces debería entrar, claro, blanco, debería entrar en pánico y debería contraer una peste, cualquiera que fuere, porque él está hablando de todas las pestes y de todos los casos de impresionabilidad. Tiene pretensión universal esto, tiene intención de explicar por qué algunas personas se contagian de una enfermedad y otras no. Entonces, siempre bajo la hipótesis de la peste, ¿verdad? O de la influenza, como ustedes lo quieran llamar. Bien, entonces, hay que poner a prueba ahora esto. Fíjense que hasta ahora los sistemas de prueba o el diseño del experimento para poner a prueba estas hipótesis, como diría Hempel, son bastante directos, ¿verdad? Es decir, bueno, no tan directos, porque yo tengo que poder medir el pánico de las personas. Eso no es tan simple. Hay contrastaciones que son más directas y otras no tanto, ¿verdad? Si yo ahora entro a un aula y están todas las tizas en el pizarrón y a mí se me ocurre decir que todas las tizas son blancas, con acercarnos todos a mirar del color de la tiza, bueno, listo, ya uno puede suponer que es más fácil contrastar mi hipótesis. Pero si yo quiero decir que las tizas son de hierro, ahí necesitamos implementar un sistema de prueba que va a estar mediado por algunas otras cuestiones. No va a ser tan directa, ¿sí? Va a ser más complicada la contrastación de la hipótesis. Va a ser indirecta, yo voy a tener que ir construyendo con más pasos intermedios la prueba para armar el experimento. Por ejemplo, si yo tengo la hipótesis de que las tizas son de hierro, tal vez, como sé por otro lado que el hierro es atraído por el imán,
yo podría armar un experimento tal que coloco un imán cerca de cada una de las tizas y veo si las tizas son atraídas por el imán. Eso ya no es un experimento de voy y miro. Ahí tuvo que intervenir otro conocimiento en el cual yo estoy diciendo que el hierro está atraído por el imán, que fue producto, esa ley es producto de otro proceso de investigación. Entonces, no todo, y hay algunas cuestiones que son mucho más complejas, porque, por ejemplo, como les decía hace un rato, ¿cómo mido el pánico? No sé, ¿qué tengo que esperar? Tal vez que a la gente los ojos se le salgan para afuera por el miedo, o que no hablen, que se queden mudos. Le hago un análisis de sangre y veo los niveles de cierta hormona en sangre. No es tan directo, ¿está? Entonces, algunos modos de contrastar son directos, más fáciles, y otros son más complejos y hay que diseñar experimentos donde median muchos hechos, no hechos, sino, digamos, para cruzar los datos, para sacar los datos y generarlos, hay que trabajar con conocimientos, inclusive otras leyes intervienen. Pero bueno, esto ya lo vamos a conversar. Entonces, en principio... Perdón, Miriam, discúlpame que te interrumpa. Sí, sí. No, pensaba en el caso Semmelweis, y vos habías mencionado una primera hipótesis que tenía que ver con el hacinamiento, ¿no? Exacto. Que esa se pone a prueba muy directamente, claro. ¿no? Voy y cuento cuánta gente hay. Y al principio nomás también aparecen algunas hipótesis o digamos, o conjeturas que tienen que ver con causas digamos, comunes de muerte en la época. Una de ellas es la alimentación, ¿no? Porque claro, como no existían controles respecto del estado de los alimentos y demás, la gente, digamos, se moría de eso, ¿no? De intoxicada. Exactamente. Esas parecen bastante, como vos decís, son de contrastación directa. Que él propone va por ahí, ¿no? En esta forma condicional que vos señalabas de ley, dice, bueno, si ¿no? La alimentación o si la dieta es la misma en sala A y la B, deberían morir de lo mismo, digamos, ¿no? Y sin embargo, o sea, digo, ¿cómo pone a prueba eso? Bueno, se fija a ver si efectivamente comen lo mismo. Se te escucha cortado, Ariel. ¿Se entendió lo que el profesor dijo? ¿Se escuchó? Hola, hola. ¿Se escuchó? ¿Están ahí? Sí, se escuchó cortado, pero se escuchó. Se escuchó, bien. Lo que el profesor traía son los otros ejemplos perfectos donde interviene el tema del hacinamiento, interviene el tema de la alimentación, después estaba también el de las matronas o los partos que se daban en la calle, porque había gente que no llegaba a parir en el hospital, hacía poco que se había medicalizado el tema de los partos para hacerlos más seguros, pero resulta que terminó saliendo el tiro por la culata, ¿verdad? Eso también le generaba mucha angustia a Semmelweis. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las hipótesis o conjeturas que él manejó es que tal vez cierta impericia por parte de los practicantes que lo acompañaban. Pero inmediatamente él hizo la siguiente inferencia, dijo, pero a ver, si las comadronas o mucha gente ni siquiera es atendida, tiene sus hijos en sus casas o camino a la clínica al hospital porque no llega, y es atendido por cualquiera en la calle y no pasa por este proceso. Ahí también tenemos un proceso de contrastación bastante simple, ¿no? Ante la hipótesis de la impericia de los practicantes y de los residentes. Entonces, todas las que el profesor comentaba, absolutamente, y algunas otras que él manejaba al principio, parecían contrastarse de manera más sencilla. La del sacerdote es un poco más compleja, porque hay que inventar un sistema de medición de pánico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo mido el pánico de las personas? Además es un factum, es un hecho. Yo, para poner a prueba esta hipótesis, no debería volver a generar pánico, porque entonces me convierto en Mengele, ¿no? O sea, esto debería evitarlo de ser posible. Lo que yo debería hacer es decir, bueno, que el cura nunca pase por ningún lado, de ser posible,
y ver si baja por lo menos la cantidad de nuevos casos. Los que están en curso están, y los que no están, no están. Entonces, ¿qué pasó cuando él puso a prueba esta hipótesis? ¿Cómo le dio la de que el cura era, o todo ese escenario, esa escenografía era la responsable del aumento de la tasa de mortalidad? ¿Qué pasó? Él eliminó el factor que producía pánico, pero sin embargo no bajó el porcentaje, esto no alteró el porcentaje de personas que seguían contrayendo la fiebre puerperal. O sea que volvemos a tachar esa hipótesis, ¿sí? Porque había un número de personas, fulanita, fulanita y fulanita, contrajeron la enfermedad aun cuando el cura ya no pasaba. O sea que esa hipótesis con pretensión universal, nuevamente por casos particulares, quedó refutada. Entonces esa hipótesis no era. Ahora, que bueno, yo ya me adelanté de acá. Luego, en el año 47, o sea, ya habían pasado unos cuantos años de sufrir esta situación, y en el año 47, por una casualidad, un médico muy amigo de él, que estaba dando una clase en la morgue con los practicantes, se corta con un bisturí de un alumno, de una practicante residente, como decimos ahora, y desarrolla una enfermedad idéntica, con los síntomas similares a los que tenían las mujeres y que hasta ese momento se lo identificaba con fiebre puerperal, tiene una agonía idéntica y muere. Entonces, allí a Semmelweis se le ocurre que todas las piezas del puzzle encajan y que tiene una hipótesis muy importante para plantear, porque él dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el antecedente de la enfermedad? El contacto, cuando él se corta con el bisturí, ese bisturí tenía materia cadavérica, porque estaban trabajando, estudiando con un cadáver. Entonces, la materia cadavérica entra en contacto con su sangre. Por lo tanto, el contacto de la materia cadavérica con la sangre debe producir todos estos síntomas. Ajá, ¿y qué serán estos síntomas? Y probablemente sea envenenamiento, o sea, la materia cadavérica en contacto con la sangre produce envenenamiento. ¿Y por qué a él le parece que esto tiene muchísimas chances de ser? Explica incluso todas las otras hipótesis que él había puesto a prueba y incluso refuta definitivamente las otras. Porque en principio, en la división B, donde no morían tantas mujeres por sobre el promedio de la época, no estaban los residentes o los practicantes atendiendo, revisando a las mujeres, sino las comadronas o las parteras, como se les suele decir, ¿no? O las mujeres que acompañaban a las mujeres que habían parido. ¿Y por qué eso era significativo? Porque en realidad ellos, él y sus practicantes, al ingreso al hospital, diariamente iban primero a estudiar, se encontraban en la morgue, daban sus clases, y luego, sin lavarse las manos, sin higienizarse ni nada, iban a la sala a revisar a las mujeres, y esa sala era la división A mayormente. Entonces él llega a la conclusión, que lo desequilibra después psicológicamente, de que finalmente ellos, con materia cadavérica en la mano, tocando a mujeres que acababan de parir, por lo tanto tenían sangre, estaban en algunos casos heridas, entonces, lógico del proceso, ellos estaban envenenando sin querer a las mujeres al revisarlas. Perdón, claro, discúlpame Miriam, no, es solo para sumar a esto que decís, ellos usaban agua y jabón, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, se sacaban todo lo visible, todos los rastros visibles de materia cadavérica, y no quedaba nada visible. Lo que sí quedaba es como un olor, ¿no? Fuerte, exactamente, digamos. Él dice que daba un olor a suciedad sí, a suciedad. Un olor. Pero no nada visible. Por eso nada es interesante visible, por eso es interesante porque exige todo un trabajo. Vos hablabas hace un rato de la intuición, del trabajo de la imaginación, supone. Y digamos, y qué trabajo de imaginación supone pensar una hipótesis así, decir, bueno, hay algo invisible en la materia cadavérica que es lo que está contagiando a estas
estas mujeres al entrar en contacto con el torrente sanguíneo, ¿no? Claro. Entonces digo, o sea, realmente tenés que, es como que estás tratando de pensar, digamos, a oscuras, ¿no? O sea, estás tratando de dilucidar a ver qué hipótesis es la correcta, pero en un mar de incertidumbre, ¿no? Y ahí No, el tipo dice, bueno, hay algo invisible que está causando esto, ¿no? Es loco pensarlo. Sí, Incluso. ya dio un paso muy adelante, porque estaba muy cerca de parecerse a Hombres de Negro. Porque, es decir, vos imagínate, lo que dice el profesor es absolutamente así. El grado de creatividad que es preciso para, primero, bueno, por supuesto que él no salió de la teoría o sea, abandonó la del virus, pero fue a otra conocida, que era el envenenamiento. Pero sin embargo, da un paso intermedio, que es el reconocimiento, lo que el profesor dice, de algo mucho menor a lo visible, ¿no? O sea, no a simple vista, que podía estar envenenando la sangre. Entonces, la materia cadavérica, había algo, como dice él, la materia cadavérica, en principio para él era la materia cadavérica. Luego sí descubre que no era solo la materia cadavérica, sino toda materia necrotizada. Un poquito más adelante esto se ajusta un poquito más, se va ajustando. Pero en principio, ¿ustedes creen que uno se envenena cuando la materia cadavérica o la materia necrotizada entra en contacto con la sangre? No sé si acá va a haber gente de medicina, pero ¿ustedes creen que nos envenenamos si con una lastimadura tocamos materia necrotizada? Entiendo que sí. No, no es cicuta. ¿Qué factor hay ahí? Que ahora creemos que sabemos todo, pero bueno, ahora conocemos eso, y antes, como dijo el profesor, había una intuición en Semmelweis, pero no tenía nombre y apellido. Además de los virus, ¿qué otras cosas hay? No tiene que haber no se tiene que generar una infección, profe, como ¿Y qué para que producen las infecciones? ¿Cuál es lo que producen las infecciones? Las bacterias. Las bacterias, los gérmenes, exacto. Entonces, ese concepto, que como dice el profesor, fue absolutamente creativa la idea de que cosas no visibles, algo no visible en la materia cadavérica produjese el envenenamiento. Ahora, lo no visible, o sea, de ahí al paso de descubrir el concepto de, bueno, se trata de bacterias, ya ahí, o gérmenes, ya hay un paso que si lo hubiese planteado el de entrada, le ponían un chaleco. Porque estamos hablando ya de una concepción completamente diferente, ¿sí? De un hecho no conocido hasta el momento. Claro. Entonces, eso que haya microorganismos que colonizan el organismo. Claro, porque de hecho solo pensaba que con higienizarse las manos y no ver nada visible era suficiente. Claro, era como Al algo muy principio sí, y luego diferente. decidió que con una solución clorurada la higiene era más profunda. Este fue el experimento, ¿no? Que todo el mundo, incluso él lo puso en todos los pisos del hospital, insistió en que en todo el hospital, no solo al revisar a las mujeres, porque si su hipótesis era cierta, que el contacto de la materia cadavérica con la sangre producía envenenamiento, entonces esto tenía que ser cierto para todos los casos en que la materia cadavérica entrase en contacto con la sangre, no solo para el caso de las mujeres. Entonces él pidió que todo esto que se pusiese una fuente con agua para lavarse las manos con solución clorurada, luego de las prácticas o de entrar en contacto con la materia cadavérica, en todos los pisos del hospital, en las distintas especialidades que había. Lo trataron de loco, lo desacreditaron, le decían que si nunca había pasado esto, ¿por qué tenía que pasar ahora? En fin, digamos, no le dieron mucho crédito, se le costó parte de su carrera, o su carrera completa, porque se tuvo que ir, lo trataron de loco. Pero bueno, en principio, cuando hizo el experimento, o sea, lavarse las manos con una solución clorurada para sacar aquello que incluso no se veía, dio bien porque se bajó el índice de mortalidad, no solo en esa, en ambas salas, por debajo incluso de los estándares comunes de mortalidad en el parto.
entonces ese experimento dio bien, y eso uno debería llevarlo a pensar que entonces la hipótesis de que la materia cadavérica, acá no me sacó el, bueno, de que la materia cadavérica entonces era la responsable de envenenar la sangre, entonces era la correcta. Y todas las demás eran incorrectas. A ver, vamos a ver ahora, en las etapas, y ya con esto terminamos, fundamentales en la contrastación de la hipótesis, cómo lo plantea Hempel a partir del ejemplo de Semmelweis. Por ejemplo, estas son todas algunas de las hipótesis que planteó Semmelweis, ¿no? Que las mujeres, la posición de las mujeres durante el parto, algunos decían, bueno, o si dormían de un lado de otro, lo que decía el profesor, si la alimentación, si el hacinamiento, la impericia de los asistentes, el terror producido por el factor de pánico, bueno, todas esas hipótesis se han puesto a prueba, ¿no? A través de una contrastación directa o más indirecta, dependiendo del grado de complejidad que presentaban, a través de la observación, ¿sí? En experimentación de los fenómenos. Y estos fenómenos, o sea, los enunciados que se producen, por ejemplo, Juanita está en situación de hacinamiento y no, y no se contagió, este conjunto de situaciones que se dan en los hechos en el momento de la experimentación son las implicaciones contrastadoras de una hipótesis. A ver, ¿cuál es la implicación contrastadora? No sé, Ariel, si vos querés explicar más en detalle el término. No, ahí vos lo estabas explicando, diste un ejemplo que me parece bastante claro, ¿no? O sea, sí, digamos, funciona a partir del condicional, es el experimento que utilizo para poner a prueba la hipótesis, ¿no? Y lo bajo a algo que puedo observar, digamos, ya sea, como decías vos, de manera directa o indirecta. Directa sería, digamos, sin que medie ningún tipo de experimento o ningún tipo de cambio, ¿no? Cambio, por ejemplo, puede ser el recorrido del sacerdote o cambiar de posición a las mujeres, o en este caso último, la ordenanza que supone que después de las autopsias hay que utilizar un detergente o un agua clorurada. Entonces, eso ya entra en el terreno, me parece que Hempel ahí lo formula incluso lógicamente, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, a esto vamos a llegar ya para finalizar. Pero entonces, por eso yo tomaba, bueno, ¿qué efectos observables se producirían en el caso de que una hipótesis fuera verdadera, ¿no? Bueno, entonces, bien. Si la hipótesis fuese verdadera, entonces claro, debería haber un cambio apropiado en los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de la primera, ¿cómo pone él a prueba? ¿Cuál es la implicación contrastadora? Bueno, todo lo que pone a prueba esa hipótesis. Bien. Entonces, a veces es más simple, a veces no. Y el resultado es que la hipótesis sea falsa o que no lo sea, o que quede rechazada. Muy bien. Entonces, si H, la hipótesis, es verdadera, entonces lo es también la implicación contrastadora. Esta es la fórmula, la primera formulación más intuitiva, ¿no? Pero, como se muestra empíricamente en el experimento, en el caso del sacerdote, la implicación contrastadora no es verdadera. O sea, la gente sigue enfermándose igual. Por lo tanto, la hipótesis tampoco lo es. Como hicimos hace un ratito, ¿no? El trabajo que hicimos. Entonces, esto lo podemos traducir a la forma de un condicional. Y decimos, si P, o sea, si la hipótesis, entonces Q. Entonces, tal consecuencia. Si tal antecedente, entonces, si tal hipótesis, entonces X implicación contrastadora. Si P, entonces Q. Y no se da la implicación contrastadora, no se da Q, entonces no se da P. Esta regla de inferencia directa se llama modus tollens y es un razonamiento válido. ¿Se acuerdan los que estuvieron conmigo desde las 5 de la tarde? Sí, claro. ¿Lo ven con claridad ahora? Sí. Cuando uno refuta una hipótesis, cuando se refutan las hipótesis, el razonamiento conforme al cual se procede es un modus tollens, para poner la prueba, ¿no?
Si tal hipótesis, entonces se tendría que dar tal hecho. No se da tal hecho, no baja la tasa de mortalidad, no paran los contagios, entonces la hipótesis es falsa. Al momento de refutar una hipótesis, lo hago a través de un razonamiento válido, que es el modus tollens, el modo de la negación, y esto implica, por lo menos por ahora lo vamos a decir así, que puedo estar segura de que el momento de contrastación, o sea, que esa contrastación la he hecho a través de un razonamiento válido, y por lo tanto no podría pasar que de premisas verdaderas yo llegue a una conclusión falsa, y por lo tanto la conclusión a la que llegué, que es la refutación de la hipótesis, si la hipótesis quedó refutada, entonces esa refutación es concluyente, no tengo que volver a revisar. Es concluyente, ha quedado refutada, porque he procedido al refutarla a través de un razonamiento de una inferencia válida. ¿Hasta acá se entiende? No sé, Ariel, si vos querés agregar algo más, porque sé que todo esfuerzo en esto es poco, pero... No, ahí vos lo dijiste bien, o sea, podemos falsar de manera concluyente porque el razonamiento es un razonamiento válido, es el modus tollens, y entonces eso nos garantiza que partiendo de premisas verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera, ¿no? Eso es lo que decía la lógica. Entonces, en este caso, no sé, decimos, no sé, si la posición de las mujeres es relevante, cambiarlas de posición debería disminuir las muertes. Pero eso no sucede, por lo tanto, la posición de las mujeres no es relevante. Ese sería un ejemplo. Si el hacinamiento es relevante, debería haber más mujeres donde más mueren. Pero hay menos mujeres donde más mueren. Por lo tanto, el hacinamiento no es relevante. Exacto. Si la presencia del sacerdote las deprime, sacarlo al sacerdote debería disminuir las muertes. Pero eso no pasa. Por lo tanto, la presencia del sacerdote no es relevante. Son todas hipótesis que yo logro falsar o descartar usando este razonamiento válido llamado modus tollens. Exacto. Entonces es concluyente porque al ser un razonamiento válido no estoy pisando un terreno contingente, ¿no? Donde podría ser que acerté, pero bueno, tal vez sea una casualidad. No. Es concluyente, yo no debo volver sobre ese experimento, ya estoy segura de que puedo descartarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pretendo, o como el caso de Semmelweis, cuando él piensa que ha quedado confirmada o verificada la hipótesis de que de que efectivamente la materia cadavérica en contacto con la sangre produce envenenamiento, ¿no? O la materia necrotizada para llegar al... Entonces, si materia necrotizada entra en contacto con la sangre, entonces se produce envenenamiento, ¿no? O se producen determinados síntomas, como por ejemplo la fiebre puerperal, con altas temperaturas, deshidratación. Ese sería el efecto visible o los síntomas de ese envenenamiento tan particular que produce el contacto de la materia necrotizada con la sangre. Y voy al experimento y efectivamente, digamos, cuando suspendo, ¿no? Efectivamente, si no entro en contacto, ¿no? Si entro en contacto, fíjense que acá decía, si pasa eso, entonces, perdón, hoy estoy agotada. Entonces debería haber envenenamiento. Y me encuentro con el síntoma. Efectivamente se produce todo el síntoma de envenenamiento como él cree que es a través de la fiebre, de la deshidratación y la muerte, ¿no? Entonces, para él, ¿no? Si yo retiro el factor, si lo retiro, si no pongo la sangre en contacto con la materia cadavérica, entonces no debería producirse el envenenamiento. Efectivamente, no pongo la sangre en contacto con la materia cadavérica, entonces no estoy, o sea, he logrado, esa era la causa de la enfermedad. Fíjense, si P, entonces Q. Y se da Q, es decir, no se enferma la gente, no se muere, no produce, entonces es cierto que la materia cadavérica envenena la sangre. Pero cuando yo, ya lo vimos en las horas anteriores, cuando yo
procedo de esta manera, estoy procediendo de acuerdo con una falacia de afirmación del consecuente, que es un razonamiento inválido que dice que cuando yo me encuentro con una consecuencia, no estoy en condiciones de decir que esa consecuencia es producto solo de la causa que yo identifiqué. ¿Se acuerdan de si llueve entonces el piso está mojado? Y me encuentro con un piso mojado, pero eso no quiere decir que necesariamente llovió. Tal vez se rompió un caño o alguien baldeó, o sea que como la realidad es multicausal, que algo tenga el efecto, me encuentre con un efecto determinado, no quiere decir que haya sido necesariamente producido por la causa que yo establecí. Esto quiere decir que yo cometo una falacia cuando pretendo que, al encontrarme con una consecuencia, inferir necesariamente la necesidad de la causa o el antecedente como presente en esa situación, como vinculado necesariamente. Y cometo una falacia de afirmación del consecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy procediendo para verificar una hipótesis de una manera lógicamente inválida, nunca voy a estar seguro de que esa verificación sea concluyente o definitiva, porque no estoy trabajando sobre seguro. La falsación, como decía el profesor, o la refutación de las hipótesis, si es concluyente, no debo volver a investigar, pero cuando creo que una hipótesis es verdadera, porque creo que la verifique, en realidad es verdad por ahora, la corroboré, porque podría ser que no. Podría ser que la causa que yo establecí no sea. O sea, que el efecto no se dé por esa causa, que sea otra. Y de hecho es otra, porque son los gérmenes. Sin embargo, el experimento dio bien. Esto demuestra que la realidad es multicausal. Entonces, cuando se pretende verificar, en realidad no se está sobre un terreno seguro, concluyente. Bueno, en principio, después vamos a ver que, en todo caso, él sí adhiere a la idea de que hay grados de aproximación, es decir, si no es que entonces hay que quedarse tranquilo y decir, bueno, no se puede nunca conocer la verdad. Va a haber grados de aproximación a la verdad en la medida en que un experimento resista durante mucho tiempo el ser sometido a distintas situaciones de experimentación y siga dando explicaciones a los hechos, ¿no? Una hipótesis. No sé, yo aquí agregué otras cosas para complicarla un poco más, pero no sé, Ariel, si vos querés agregar algo antes. No, estás diciendo bien, o sea, digamos, la falsación es concluyente, en cambio la verificación no, es medio paradójico y uno dice, uy, pero ahora que me dio el experimento bien, también puedo afirmar que la hipótesis es verdadera, y resulta que no, que la lógica me está mostrando que no, que es insuficiente, ¿no? Que la conclusión es solo probable, y que entonces, como en este caso, del caso Semmelweis, esa hipótesis digamos, o sea, la materia cadavérica no es la única causa, ¿no? Digamos, y entonces, bueno, justamente me obliga a revisar, ¿no? O sea, me obliga a pensar, como va a decir Popper, o dijo Popper antes, que bueno, que hay que desconfiar un poco de esas verdades, ¿no? De esos puntos finales en la ciencia, ¿no? Digamos, que toda hipótesis siempre es plausible de ser revisada, de ser, digamos, de una posterior experimentación o de una posterior contrastación digamos, y discutirla y problematizarla, digamos, y las verdades a las que llegamos son son, digamos, provisionales, temporales, ¿no? La lógica en este sentido nos asiste, ¿no? Eso. Por eso aparece también la idea de, perdón, por eso aparece también la idea que aparece en el texto ya de Klimovsky al principio, de confirmar una hipótesis, ¿no? Digamos, como, bueno, como un intermedio, ¿no? O sea, no logro falsarla, pero tampoco me alcanza para decir que es absolutamente verdadera o verificarla. Exacto. Perdonen por yo vivo sobre avenida y las motos andan. Bueno, hoy estoy con el sonido abierto. Bueno, y por último, él en el final del texto del capítulo 2
hace una comparación, ¿no? Porque dice, bueno, evidentemente el inductivismo en su versión más ingenua no preveía todas estas complejidades, ¿verdad? Ahora yo no voy a volver sobre esto porque aspiro a que después de este acercamiento que hicimos con el profe les sea más fácil la lectura del capítulo 2. Pero en principio, él dice, a ver, en una inferencia inductiva, un tipo de razonamiento inductivo, uno creía en el inductivismo que con el solo hecho, y ya lo dijimos al comienzo, de observar los hechos, yo ya de manera ingenua, a ver, nadie sale a la mañana a decir voy a hacer ciencia y voy a observar cualquier dato, porque siempre hay una teoría o un interés o un foco, como una linterna en una habitación oscura, enfoco una parte y la otra no la veo, entonces no existe la posibilidad de la visión 2020, donde yo veo todo al mismo tiempo y los hechos me saltan solos por motus propio. Es decir, y ahí me aparecen los datos interesantes para investigar, o los patrones de comportamiento de la naturaleza, o lo que sea que yo decida luego seguir investigando. Para el inductivista ingenuo, uno primero observaba, luego repetía experiencias una vez que había encontrado patrones de comportamiento. A partir de ese análisis y la clasificación de esos patrones de comportamiento que parecían repetirse, entonces hacía una derivación inductiva hacia la famosa generalización empírica, que ya la vamos a volver a ver en algún momento, donde de muchos hechos particulares yo creía, por ejemplo, no sé, veo que tal ratón se acerca a tal árbol, come y se muere, veo que otro ratón se acerca a tal árbol, come y se muere, veo así un montón de cosas, entonces mirando eso, infiero que el ratón, recién como tercer paso, planteo una hipótesis, ¿no? Y digo, bueno, el ratón se muere porque el árbol tiene una sustancia venenosa que afecta, no sé, su sistema nervioso central. Y recién ahí voy a la contrastación posterior de esa hipótesis, donde por supuesto no hay nada de creativo, como verán. Yo tenía que ser lo menos creativa posible. Si era posible, mi hipótesis tenía que salir también de la observación de los hechos. En cambio, él pone toda otra serie de pasos, que no los voy a volver a describir porque los vimos al comienzo, donde parto del problema, por intuición e imaginación planteo la hipótesis y la someto por deducción a la contrastación, ¿no? A la contrastación de los hechos a través de las implicaciones contrastadoras. Que puede ser más o menos complejo, como dijimos, pero que finalmente es como él lo propone. Igual acá hay un hecho importante. Como verán, finalmente, la realidad y sus experimentos en este modelo son los que definen si una hipótesis es verdadera o falsa. Verdadera en un sentido más light ahora, ¿no? Hablamos de que quedó corroborada. El hecho de decir que quedó verificada ya es muy fuerte. Hablar de una verificación implica no reconocer que ninguna verdad es absoluta, pues el modo en el que inferimos la verdad, por contrastación de la hipótesis, es un razonamiento inválido, que es la falacia de afirmación del consecuente. Todas las personas que dan vueltas por la ciencia saben, y cuando hablan de incertidumbre, hablan de esto fundamentalmente. También de otras cosas, pero hablan del hecho de que ninguna explicación es definitivamente concluyente. Siempre puede haber otra causa u otras causas, porque la realidad incluso involucra la multicausalidad convergente en cada fenómeno. Entonces podemos no conocer todas las causas del fenómeno, absolutamente. Si no, no habría nuevos descubrimientos, no tendríamos más nada para hacer. Y las leyes hubieran durado para siempre, los descubrimientos se hubieran planteado para siempre, y la verdad es que nos damos cuenta de que no, de que en todo el tiempo vamos cambiando las estructuras de las teorías a través de la reformulación de hipótesis y de la ampliación de los conocimientos a través de hipótesis auxiliares, etcétera, ¿no? O sea que van explicando cosas que antes no estaban explicadas. Quiere decir que esta movilidad que se da en ciencia queda explicada justamente porque, por lo menos por ahora, después vamos a ver que tampoco la refutación es concluyente, pero por lo menos por ahora, siguiendo a Hempel, vemos que por lo menos la verificación no es concluyente. Entonces, en lugar de hablar de verificación, vamos a hablar de corroboración. Bueno, yo no sé, Ari, si querés decir algo más. No, solo dos cositas, remarcar dos cositas que vos dijiste.
La primera que, digamos, la diferencia entre inductivismo y falsacionismo, digamos, en términos de la libertad que se le da al científico para partir de no necesariamente la realidad, ¿no? O sea, las hipótesis no tienen que surgir necesariamente de lo que yo observo, sino que pueden ser, como vos decías, creaciones intuitivas, ¿no? Incluso pueden venirle a través de los sueños o a través digamos, bueno, eso, de ideas que surgen espontáneamente en su cabeza, que después, por supuesto, se tienen que poner a prueba y demás. Pero bueno, esa diferencia. Y la segunda ya no me acuerdo, pero bueno, debía tener que ver con eso. Pero bueno, fundamentalmente eso respecto... Igualmente él sigue siendo inductivista. ¿Qué quiere decir? Claro, claro. Él no desprecia la idea de que el inductivismo es, de que los hechos son los que construyen, finalmente validan el conocimiento. Todo después, técnicamente se llama ley de correspondencia, ¿no? Hay un mundo de las ideas y los hechos, que son otro mundo, donde es el tribunal de lo verdadero o lo falso que uno diga, que son las situaciones de experimentación. O sea, no, después vamos a ver más adelante nosotros las teorías holísticas, donde este universo se borra. Pero por ahora lo vamos a mantener separado. O sea, las ideas por un lado y los hechos por otro. Y esos hechos son los que finalmente me dicen si algo en el experimento es verdadero o no lo es, ¿no? Entonces, siempre que hablemos por ahora, incluso hasta con el falsacionismo inclusive, nos vamos a mantener en la teoría de la correspondencia. O sea, la ley de correspondencia que supone dos mundos. Un mundo de las ideas y un mundo de los hechos. Y los hechos mandan, muchachos, en esto, ¿está? O sea, uno puede tener la idea más creativa, pero todo debe ser sometido a la implicación contrastadora. Todo debe ser sometido finalmente a instancias observables. A ver, cuando Durkheim tenía la hipótesis de que la gente, el origen del suicidio era social, ¿no? Que es una hipótesis sumamente osada, porque hasta la época, en el momento en el que él lo plantea, todo el mundo imaginaba que el suicidio era producto o de la locura o de un problema personal, había que construir una prueba. Ahí tienen un caso de contrastación indirecta, ¿no? O sea, lo complejo que es, porque si mi hipótesis es que el suicidio tiene un origen social, primero tengo que explicar qué entiendo por suicidio. Usted me puede decir, ay, profe, pero es muy fácil, vaya a las estadísticas. No, cuando Durkheim lo planteó, la gente no era tan fácil, porque ni confesaba suicidio porque era pecado, había un montón de estadísticas que no arrojaban, o de situaciones de muerte que no eran consideradas suicidio, ¿no? Entonces, primero hay que definir qué se entiende por suicidio, y luego hay que definir qué se entiende por sociedad, o sea, producto del individualismo social, decía. Entonces, ¿qué significa individualismo? Si tiene un origen social, en todas las sociedades, a ver, ¿en qué tipo de sociedades habría suicidios y en cuáles no tanto? Bueno, son esas sociedades que son individualistas. Ajá, ¿y qué es el individualismo? Porque a nadie lo atropelló el individualismo. Entonces, vamos a tener que construir el concepto observable, vamos a tener que hacer que el individualismo, como el pánico, ¿se acuerdan?, sea observable. Entonces, por ejemplo, para hacerle una versión Leroux ilustrado, él termina diciendo algo así como, bien, si una sociedad te hace creer que toda la responsabilidad de tus éxitos o tus fracasos es solo tuya, eso es una sociedad que te implantó una semilla individualista, es una sociedad individualista. ¿Y qué sociedades tienen este perfil? Y él decía, mayormente las sociedades, por ejemplo, de religión protestante, porque la religión protestante supone que el éxito de la elección divina se demuestra o se evidencia en el éxito económico, y, por ejemplo, las sociedades con, obviamente, economía de mercado, es decir, donde se ha pasado de una economía rural, agraria y primaria a la economía capitalista de mercado, donde la oferta y la demanda y la competencia son las que regulan el mercado. Entonces yo cruzo esos dos datos, los puedo ver puedo ir a una sociedad y hacer un trabajo para ver si, por un lado, las estadísticas de suicidio, y por el otro lado, si esa sociedad antes tenía una estructura de economía agraria y era, por ejemplo, católica, no era protestante. Y luego se convirtió al protestantismo y se volvió capitalista, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo hice visible, ¿verdad? Lo hice observable. Si eso se da en una sociedad, entonces tendría que pasar que antes había menos porcentaje de suicidios, y una vez que se instaló esa lógica social o ese paradigma, tienen que haber subido los casos de suicidio. Entonces no importa cuán
para esta concepción, no importa cuán osada pueda ser una hipótesis, sino hacerla visible en los hechos, observable. Un ejemplo de las ciencias sociales, que no es muy feliz, pero bueno, es un ejemplo de las ciencias sociales, para que vean que ahí sí hay un desafío muy grande en hacer observable una hipótesis, ¿no? Como la hipótesis del inconsciente en Freud, porque son muy complejas. Pero la hipótesis de átomo también es, o sea, la idea de átomo también es difícil hacerla definitivamente observable, porque es una construcción, es lo que nosotros llamamos en términos teóricos. Claro, y en astronomía también pasa, ¿no? Que cosas que en principio parecen sencillas, en realidad suponen un montón de elementos teóricos, ¿no? Involucran, ¿no? Cuando dicen, observamos un exoplaneta, en realidad lo que vieron es la fluctuación de un púlsar, digamos, a través de las emisiones de rayos gamma que llegan al planeta. O sea, muy indirecto, todo, digamos, intervenido de teoría, ¿no? Supuestos, y bueno. Eso. Por mí Bueno, estoy, no sé si tienen dudas o algo, quieren plantear alguna cosa, me parece que quedó bastante claro, o por lo menos vos fuiste muy claro.